amigo y hola amiga. Estamos aquí tratando de llevarte hacia el proceso de la restauración de tu jarrón roto. El jarrón es una representación de tu vida desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional y desde el aspecto espiritual. Y de qué eventos en tu vida, no solo ahora, sino en el pasado, han hecho de ese jarrón un jarrón roto. Muchos de nosotros roto en 10 piezas, en otros en 20 piezas, en otros todavía en muchas más. Yo me siento afortunado de que no solo puedo identificar de una manera positiva muchas de esas piezas que fueron rotas, sino que al mismo tiempo entiendo que ha habido muchas personas que lo han pasado mucho peor que yo. ¿Okay? Te comentaba la última vez que estuvimos juntos acerca de esas conversaciones que yo tengo con Dios a las mañanas y cómo Él me ayudó a hacer esa lista de un número de eventos en mi vida que han marcado la manera en la que yo me veo a mí mismo, o al menos en la que yo tiendo a verme a mí mismo. Si Dios no interviene, estoy convencido de ello, si Dios no interviene en la vida tuya o en la vida mía, estamos destinados a vivir en un concepto de meritocracia. Y nuestras decisiones van a ser basadas en un intento fallido en muchas de las ocasiones para obtener valía en nosotros mismos. ¿Okay? El problema de la autoestima es un problema generalizado. Y es generalizado en aquellas personas que son pesimistas, que tienden a no conseguir mucho en la vida. Estas personas que dices, pero ¿por qué no pone más esfuerzo? ¿Por qué simplemente se deja? O un dejado. Es porque tiene poca autoestima. Esto lo vemos mucho en Australia. Hay una enorme cantidad de crítica entre los australianos. Yo soy australiano también, tengo la doble nacionalidad. Y hay una crítica grande hacia, por ejemplo, a ciertas comunidades aborígenes, en los cuales, a pesar de que tengan los estudios universitarios gratuitos, tengan oportunidades gratuitas en todos los aspectos, desde la educación a la sanidad, ayudas de todo tipo, a pesar de todo ello y de que todas las puertas estén abiertas para ellos, se identifica que muchas de las comunidades aborígenes allá en Australia tienen muy baja autoestima. Tienen un concepto muy bajo de ellos mismos. Pero te voy a decir una cosa que posiblemente no supieras, y esto está identificado también en los estudios psicológicos. Que la persona diametralmente opuesta a estas comunidades aborígenes, esa persona que tiene buen salario, que tiene buen trabajo y porque se lo ha peleado, se lo ha trabajado y está orgulloso de lo que está consiguiendo, esa persona también tiene una baja autoestima. Lo que pasa es que esa baja autoestima la tiene mejor cubierta. ¿Y qué lo cubre? Pues la casa, los estudios, el trabajo, el dinero del banco. ¿Por qué digo que es una condición generalizada? Porque sé que tú que me estás escuchando, tú lo tienes. Tú sabes que hay situaciones, fotografías en un álbum escondido en tu mente que no quieres que nadie descubra. Ni siquiera tu amigo más íntimo. Y si ese amigo más íntimo es tu esposo o tu esposa, ni siquiera ellos conocen ciertas cosas en tu vida. Porque si lo conocieran, podrían ver cuán inseguro tú eres. Podrían ver qué poca conciencia de tu valor tú tienes. Las estrellas de fútbol. Las estrellas de fútbol están llenas de inseguridades.
Solo hace falta ver cómo entran al campo de fútbol. Se hacen símbolos, se tocan la bota, se hacen por aquí, se hacen por allá. Uno gana mucho dinero como estrella de fútbol y es inseguro porque es muy bajo. El otro gana mucho dinero, es una estrella del fútbol y no le gusta cómo le crece el pelo. Otros se tienen que tapar ciertos ángulos y siempre aparecen las fotos de un lado. Hay lunares que se tienen que operar, no porque sean cancerígenos, sino porque no salen bien en las fotos del equipo de fútbol. Y ganan dinero, y millones, y son idolatrados por millones y millones de personas. Y son inseguros, tienen el mismo álbum de fotos, ese álbum de fotos lleno de polvo, guardado en sus mentes, que nadie sabe, y al que nadie no lo van a exponer a nadie, porque revela en realidad que el hombre por sí mismo no tiene valor. Ese álbum lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene Messi, lo tiene Ronaldo, lo tiene cualquier persona en este mundo. Esa es la realidad del ser humano. ¿De dónde viene eso? Déjame decirte que caminando otras de esas mañanas, caminando a la mañana, hablando con Dios. Déjame decirte que cuando digo hablando con Dios, literalmente lo digo, hablo con mi boca con Dios. Mi vecino más cercano, vivo a las afueras de un pueblo, en una zona agrícola, mi vecino más cercano está a 1 kilómetro. Entonces, de aquí a mi vecino, voy hablando en alto con Dios. Luego, según paso cerca de mi vecino, bajo la voz. Y cuando ya me he distanciado de la casa de mi vecino, sigo hablando. Hasta el siguiente kilómetro donde está otro vecino y hago exactamente lo mismo. En una de estas mañanas. Y según Dios me estaba llevando el proceso comenzado con esa lista que mencionábamos en el programa anterior, empecé a identificar cuán generalizado era este concepto de la baja autoestima. En otras palabras, que no tengo valor. El confrontar la realidad de mi existencia. No tengo valor. Cuando el valor está dejado simplemente dependiendo de mí, no de todo aquello que he conseguido, sino de mí como persona, no tengo valor. Y es una realidad a la que fui confrontado. ¿Ok? Es como que Dios sacudió el polvo de esos álbumes de fotos y me dijo, mira, ¿y esto qué, Óscar? Esto que no quieres enseñar. Cuando estamos confrontados con ello, nos damos cuenta. Entonces yo decía, Señor, si esto es tan generalizado, ¿de dónde viene? ¿Por qué es generalizado en la raza humana y de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esto? Déjame contarte una historia que se encuentra en la Biblia y me ayudó a entender de dónde viene esto. Hay un concepto en la Biblia que es el pecado. Y el pecado, el mismo concepto de pecado en la Biblia, se da a entender que el pecado no tiene razón de existir. No que no exista, sino que no tiene la razón de existir. Si nosotros le damos al pecado razón de existir, estamos excusando al pecado. O sea, si hay una razón por la cual exista, entonces su existencia es válida. Entonces la Biblia nos habla del pecado, pero nos habla de que realmente no tiene razón de ser. No tiene una excusa suficiente para existir. Y el pecado en general está unido a un individuo, a una persona que la Biblia le llama el ángel exaltado, el ángel más querido y más exaltado, que fue llamado Lucifer o Lucero de la mañana. ¿Ok? En este punto tengo que decirte una cosa. Si crees que el mensaje es demasiado religioso, quiero dejar una cosita clara. Si no lo tomas literal lo que te estoy diciendo, tómalo simplemente desde el punto de vista del mensaje que la Biblia nos está tratando de comunicar. ¿Ok? Si me estás diciendo, mira chavalín, yo eso de que hay un ángel que cayó, el ángel caído, etc., eso no me lo creo. Bueno, yo sí, tú no. Tú no te lo crees, yo me lo creo. Pero, si no te lo crees,
toma la lección que la Biblia nos está tratando de comunicar, que nos va a ayudar a ti y a mí a poder ver por qué tú tienes un problema con tu baja autoestima y por qué lo tengo yo. ¿Ok? Este lucero de la mañana, ángel exaltado, nos dice en diferentes partes en la Biblia que él se alzó y se ensalzó a sí mismo. Quería ser como Dios, quería subir al trono de Dios, sentarse en el trono de Dios, estar por encima de todos los ángeles, glorioso por encima de Dios. ¿Por qué? Él ya era el ángel más exaltado. ¿Qué le hace al ángel más exaltado querer exaltarse más? Él no, a pesar de ser el ángel más exaltado, el heraldo de Dios, no tenía, no podía compartir el trono de Dios. El trono de Dios, según lo que la Biblia nos dice, estaba compartido por el Padre y el Hijo siendo a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el trono de Dios o el consejo de Dios, en el cual la Biblia identifica al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el consejo de Dios era un lugar reservado a la deidad de Dios. Entonces, imagínense un día en el que Lucifer dice, bueno, yo soy exaltado, soy el más alto de los ángeles, entonces yo voy a ir y soy parte del consejo de Dios. Entonces va caminando hacia el consejo de Dios y Dios le dice, hijo, yo te amo mucho, pero aquí no puedes entrar. Y la Biblia dice que eso dio raíz a que él empezara a mirar a su belleza. Y cuando empezó a ver a su belleza, se empezó a ver a sí mismo y su belleza, dijo, yo me merezco más que esto de no ser permitido entrar en la corte de Dios. Lo que instigó el pecado del orgullo y la envidia en Lucifer fue la raíz de una baja autoestima. Baja autoestima causó una rebelión en Satanás para ensalzarse a sí mismo por encima de una condición en la que él identificó o percibió como baja. ¿Por qué yo no puedo estar en la corte de Dios? ¿Qué es malo, qué está malo conmigo? ¿Por qué yo no tengo lo suficiente, no tengo lo que hay que tener para estar en la corte de Dios? Eso causó una plataforma. A través de esa plataforma, Satanás, o el rebelde, puesto que su nombre fue cambiado, se alzó con orgullo, envidia, porque están tratando de proteger el concepto verdadero de que él se sentía no valorado por Dios. ¿Por qué decimos que no hay razón para el orgullo en su caso? ¿Por qué decimos que no hay razón para la envidia? Porque la verdadera realidad era de que él sí era valorado por Dios. Simplemente que no podía ser parte del consejo de Dios. No había nada malo con él. No es que Dios le quisiera menos. No es que Dios no se preocupara de él. No es que Dios, entre los ojos de Dios, él no tuviera el valor. Pero su perspectiva fue alterada por un concepto de baja autoestima o de baja valía. Entonces, eso nos hace débiles. O tenemos la perspectiva de que cuando eso está observando, ha sido observado por aquellos que nos rodean, nos muestra nuestra debilidad.
Si Lucifer se hubiese presentado ante los ángeles y hubiese dicho, me siento tan poco valorado, me siento como que no tengo valor, no estoy bien apreciado, está mostrando una debilidad. Entonces, ¿cómo protege la debilidad? Viste esa debilidad y la protege con orgullo, con envidia. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo protegemos la debilidad de nuestra realidad, la debilidad que nos muestran esas imágenes en ese álbum de fotos que no queremos mostrar a nadie? ¿Cómo lo protegemos? Bueno, con una carrera. Porque si tengo una buena carrera, o si mis hijos tienen una buena carrera, ellos van a ser más valiosos y yo, como padre, me van a dar ellos a mí valía. Si mi hijo triunfa, yo triunfo. Si mi hijo es bueno, yo soy bueno. Ellos me dan valía. ¿Cómo yo protejo el hecho de que existe una realidad en mi existencia que me hace identificarme a mí mismo como una persona que no tiene valor? Voy a alcanzar valor con mi matrimonio. ¿Cómo alcanzo valor con mi matrimonio? Bueno, uno de cada dos parejas se divorcia. Pero yo llevo casado 19 años. En mi caso particular, llevo casado 19 años. Entonces, mi matrimonio tiene más valía y por ese mismo sentido, yo tengo más valía que aquellos que no pudieron mantener su matrimonio. Mis hijos. Si mis hijos son buenos hijos, estudian bien. ¿Saben que una vez me vino un padre y me dijo, mi hija quiere estudiar peluquera? Y dice, le dije yo, qué bien, qué lindo. Y dice, no, quiero que tú como amigo de la familia le hables para quitarle eso de la idea. Eso de la cabeza, esa idea de la cabeza, perdón. Y le digo, ¿y eso por qué? Me dice, porque ella puede hacer mucho más que eso. Y le dije a él, ¿te avergüenza tener una hija peluquera? Y me dijo que sí. ¿Por qué? Porque eso no son las expectativas que él tiene. Él quiere que su hija sea más que una peluquera en su entendimiento. Y de esa manera él también va a tener más valor como persona. Con la casa, con el coche o el auto. Yo estoy casado con una chilena, así que si a veces digo auto en lugar de coche o computadora en lugar de ordenador, es por eso. Con mi coche, con el tipo de personas que yo me relaciono, con las personas que conozco. Y ahora eso ocurre además mucho porque como podemos ser amigos de personas famosas en Facebook, no, si yo soy amigo de tal y tal, es como que eso nos da a nosotros valor. El sacarnos la foto con alguien que es famoso me da a mí valor. Y protege mi realidad cuantas más de estas tengo, más protegido estoy. Nadie va a poder ver que en realidad estoy desnudo, que soy como un niño ciego, miserable, pobre y sin valía. Tengo que construir un mundo alrededor mío para evitar que el resto del mundo vea que no me puedo sostener por mí mismo, que no hay vida
en mí mismo. Entonces, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que ha construido este mundo? Por cierto, no hay nada, antes de seguir, no hay nada malo en tener una carrera universitaria. No hay nada malo, por supuesto, en tener un matrimonio que funcione, que ambos sean felices. No hay nada malo en que sus hijos no estén metidos en malos caminos. Nada malo en ello. Pero el problema es cuando todas estas cosas son utilizadas de una manera automática por ti y por mí para proteger mi realidad y son utilizadas por mí para yo sentirme valorado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se descubre de que esos amigos que yo conozco, en realidad me he inventado la mitad de las historias y no los conozco tanto? He puesto el dinero en unas inversiones, las inversiones no han salido bien, y pierdo la casa y pierdo el coche. Resulta que mis hijos, fantásticos, sin darme yo cuenta, han empezado por malos caminos y están en el mundo de las drogas, están en el mundo en malos caminos en general. Y me doy cuenta que mi matrimonio va a acabar. Mi esposa me ha mandado una carta para divorciarse de mí. ¿Saben esta imagen que estamos viendo aquí? ¿Sabe lo que ello crea? Ello crea que la gente de fuera pueda mirar y pueda ver lo que realmente yo soy, indefenso, como un niño ciego, desnudo, pobre, miserable. Que puedan ver dentro, que puedan ver mi realidad. Entonces, ¿cómo reacciono yo a esto? Fácil, voy donde mis hijos y les digo, ¿cómo has podido hacerme esto a mí? Voy a donde mi mujer, ¿cómo has podido tú hacerme esto a mí? ¿Qué es lo que es esto a mí? El hecho de que estás desbancando las barreras de protección de tu mundo artificial montado alrededor de un concepto que es generalizado en el ser humano, que fue el efecto primero hacia Lucifer, que le creó pecar. Entonces, ¿cómo me protejo? Ya no tengo casa. Entonces en lugar de la casa voy a poner aquí más orgullo. Oh, ya no tengo esposa. Oh, la culpa es de ella. Mala mujer. Entonces, mecanismos de defensa, de emergencia. Entonces tengo que poner más orgullo, más rabia, venganza. Tengo que poner mecanismos de defensa. Tengo que evitar que los vecinos, que el resto del mundo se den cuenta que soy un niño ciego, desnudo, miserable y pobre, con demasiadas inseguridades. Oh, el miedo sube. Tengo que visitar al psicólogo, pero no le digas a nadie. Tengo que rectificar mis cosas, pero no le digas a nadie. A veces lo mejor es venderlo todo, o lo que me queda, e irme donde no me conozcan. Porque ahí voy a estar protegido. Si me voy donde no me conocen, nadie sabrá que soy un niño ciego, desnudo, miserable y pobre. Hay solución para esto, amigo y amiga. Así vive 7.000 millones de personas. Y si Dios no interviene, así continuarás viviendo tú. Hay solución para esto.